lo trajimos anoche tardecito, pero aquí está con nosotros el senador de esta provincia por el Partido Revolucionario Moderno, Pedro Catrén. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, muy contento de estar con este elenco que ya el amigo aquí nos habíamos conocido en las terrenas. Sí, la transmisión especial. Bienvenido. ¿Cómo está esa zona? Sobre todo porque ahora se pone como más bonito, estamos en la época más feliz del año. Mira, en Samaná hay una maravilla que yo he llamado el invierno caribeño. Los vientos del norte, que bajan desde la Florida. La temperatura oscila entre 19 grados y 23 grados en la noche. Es una maravilla. Y en el día usted tiene un sol esplendoroso en invierno. Yo creo que es una zona que merece ser visitada por la mayoría de las personas. Imagínate tú, cuando en otros lugares el frío está, aquí hay frío con sol. Sí, sabroso. Senador, ustedes tenían una situación en el Congreso Nacional, una de tantas, y es que los senadores como que se habían regado en el pasado reciente, porque entendían que desde el sector empresarial se había iniciado una feroz campaña en contra de los senadores. ¿Esa situación persiste hoy día? Mira, yo no tengo ese trauma, la teoría de la conspiración. Yo creo en la transparencia. Yo creo que hay una sociedad que está demandando mayor transparencia en todas las funciones públicas. Y eso es como consecuencia del nuevo ciclo político que se abrió en las elecciones pasadas. La sociedad dominicana se tiró a la calle precisamente pidiendo el fin de la impunidad, mayor transparencia. Hay que verlo como una nueva etapa que ha entrado la sociedad dominicana. Incluso tenemos un presidente que está dando señales muy claras de la transparencia. La semana pasada le preguntan al presidente Abinader que por qué él no ejerce con mayor fortaleza el poder. Él dice, por una sencilla razón, yo no soy Rafael Trujillo, yo soy Luis Abinader. El poder ahora hay que ejercerlo con controles, de acuerdo a la ley, con transparencia. Y eso es lo que nosotros queremos, la señal que queremos enviarle a la sociedad. Pero él dijo los otros días también sobre la frase él dice que es una frase funesta de que el poder es para usarlo. Claro. Él dice que es una frase funesta. Esa es una frase. ¿Pero él la está usando? No, el poder es porque la imagen es una imagen que viene de la época de Balaguer y de Trujillo, que el poder se usa con desmesura, sin ningún tipo de control. Y en la democracia, todos los funcionarios tienen límites y tienen control, que son los límites que establecen las leyes. Y eso es lo que ha querido hacer el presidente. Es el único presidente que quiere proponer una constitución, para disminuirse poderes. Eso es precisamente algo excepcional lo que quiere hacer. A propósito de eso, señor Catrén, el diálogo en este momento está como en el limbo. ¿Qué pasa con eso? Hay muchos temas importantes, pero veo que el diálogo más o menos ya de aquí a enero no habrá ninguna otra reunión. Y la gente se pregunta, ¿qué ha pasado con el diálogo que está tan frío? En diciembre, ustedes saben, nosotros los caribeños, diciembre es un mes que nos incita a muchas cosas que no son el trabajo. Y entonces no creo que ahora va a haber el diálogo. Yo no he sido partidario de ese diálogo. Yo soy partidario de un proceso constituyente, un poco lo que se hizo en Chile y se ha hecho en otros países, porque las reformas constitucionales tienen que venir desde la misma sociedad. Hay un principio constitucional que dice que el poder constituido no puede ser el poder constituyente. Es decir, nosotros los legisladores no podemos modificar la Constitución. Eso tiene que venir de la sociedad. Hay que convocar a la sociedad en su conjunto, no solo a la clase política, que es lo que ha hecho el presidente en esta ocasión. Yo sería partidario de abrir el abanico hacia toda la sociedad. Senador, hoy en la mesa estuvimos discutiendo sobre situaciones que está pasando con funcionarios de este gobierno que preside Luis Abinader y las destituciones que ha habido en estos 16 meses aproximados que tiene de gobierno el PRM. ¿A qué usted cree que se debe? Porque hay una frase que dicen, llegaron con hambre. Hay otros temas. Yo soy la que cree que si una persona es íntegra, va a ser íntegra donde sea, pero tal vez usted está descubriendo
situaciones de irregularidad o de mal manejo, de tal vez poca gerencia, mala gerencia. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo usted puede tal vez describir lo que está haciendo el presidente al tomar la decisión de destituirlo, pero que también se dice no se va a procesar? Mira, yo creo que hay dos factores fundamentales. El primero es que hay una sociedad, la sociedad dominicana no ha asimilado ese proceso de la necesidad de la institucionalidad, que tenemos que actuar de acuerdo a las normas. Y segundo, esa idea de todo el mundo, o muy generalizada, de que el Estado es un botín y que se llega ahí a robar. O sea, yo creo que eso es una cultura que existe incluso en muchos PRMistas y que estamos combatiendo. Yo he sido una persona que soy contrario totalmente a la corrupción. Esa bandera de la corrupción yo la he arbolado. Yo fui fundador de Participación Ciudadana, de los 12 personas que fundamos Participación Ciudadana. Estuve en la Marcha Verde, he estado en todos los movimientos ciudadanos para el tema de la corrupción y creo que tenemos una oportunidad. El presidente de la República no va a tolerar, o sea, hasta con el rumor público está cancelando funcionarios, en el caso de la ministra de la Juventud. Yo creo que... Cónsul Juana Méndez. El cónsul de Juana Méndez, yo creo que estamos actuando. El caso también de Cecilio Rodríguez, que ustedes hablaban, de INAVI, eso fue una cosa realmente escandalosa. Yo hice una denuncia en mi provincia por esa situación de INAVI al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, que es uno tal vez, yo lo conozco de niño y su familia. ¿Le respondió? Sí, está actuando y yo creo que muchas cosas se van a corregir, pero es un proceso de transición. O sea, no podemos pasar de una sociedad donde el robo y la desmesura era prácticamente el orden del día, a una sociedad totalmente moralizada, institucionalizada. Pero senador, ¿sirve que la consecuencia sea únicamente la destitución y no también el sometimiento a la justicia? Porque parece como que la misa queda coja en el proceso. La esperanza es que la gente que en alguna medida fue corrupta o se presume fue corrupta, llegue a los tribunales y ahí se debata su inocencia o no. Yo creo que el presidente ha sido claro en eso. Él ha dicho que él no tiene amigos y que él va a someter a todo el mundo. Se van a iniciar los procesos de sometimiento. Creo que no se van a quedar en un manto de impunidad esos casos. Y yo sería partidario, incluso como legislador que tengo la función de fiscalización, en esos casos de corrupción tenemos que actuar con las mayores consecuencias, tienen que ser sometidos y tener todo el peso de la justicia. ¿Usted sabe de alguna información de alguno? Porque ya nosotros tenemos casos que tienen un año, por ejemplo, ya en justicia, o que por lo menos se conoció hace un año y todavía no se sabe ni siquiera si el Ministerio Público está en la investigación, si no está, si Ética ha sometido, por ejemplo, los expedientes o lo ha depositado ante el PEPCA, y parece que la historia continuaría igual que el PLD en alguna medida. No, yo no creo que va a haber impunidad para esos casos. El presidente tiene una voluntad política firme, pero tenemos un Ministerio Público independiente. Miriam Germán dijo en la exposición que hizo en la Cámara de Comercio que ni siquiera ha tenido un roce con el presidente de la República. Eso quiere decir el nivel de independencia que tiene el Ministerio Público. Yo creo que a quien le toca actuar en esos casos es al Ministerio Público. ¿Realmente usted cree que no ha tenido roce ella con el presidente? No, yo conozco a Miriam de hace muchos años y conozco al presidente Luis Abinader también. El presidente Luis Abinader no ha tenido ningún tipo de injerencia con el Ministerio Público. Miriam Germán, lo que conocemos a Miriam Germán sabemos que ahí no hay posibilidad de manejar, de manipular. De manipular, manejar los procesos judiciales. Sin embargo, usted sabe que la oposición, dígase el PLD, ha estado mencionando de que cada vez que el gobierno tiene un fuego, lo apagan con un caso que se explota mediáticamente a través del Ministerio Público.
¿qué coincidencia o qué consecuencia o qué tan real pudiera ser esto? Porque aquí ayer estuvo... Bauta. No, Dantes. anterior, José Dantes, Ahí mismo en ese espacio. secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, y decía que cada vez que el gobierno de Luis Abinader tiene un fuego, lo tapan, lo apagan, sacando un expediente de algún caso de corrupción de la administración del PLD. ¿Cómo usted le puede responder a esto? Mira, yo creo que la oposición que no se opone no es oposición. Ese es el papel de la oposición, pero eso es parte de lo que yo decía, esa teoría de la conspiración. Aquí todo el mundo cree que siempre hay una mano que controla las cosas detrás de cada acontecimiento. Y no es así. Ese esquema que plantea el PLD es un esquema que ya está desgastado, el esquema de la politización de la justicia, la persecución. Lo que ha sucedido en los gobiernos del PLD es escandaloso. Estamos viendo las auditorías de la Cámara de Cuentas que fueron manipuladas por el PLD a la antigua Cámara de Cuentas que existía. Yo creo que todo eso, hay pruebas contundentes. Evidentemente estamos todavía en el inicio, en lo que se llama la teoría del caso. No hay sentencia definitiva, pero los indicadores, los indicios, como se dice en los procesos judiciales, indican que ha habido grandes corrupción en los gobiernos del PLD. Todo el mundo sabe, la mayoría de esos funcionarios del PLD, como yo lo conozco y todo el mundo lo conoce, venimos de la UAS, o sea, iban en chancleta y pedían 25 centavos para comer en el comedor universitario y hoy son millonarios, todos los miembros. Siendo solamente funcionarios públicos. Siendo funcionarios públicos. La mayoría de esos nunca ha sido empresario. Usted coge los exministros de turismo, los ministros de educación, o sea, ninguno de esos ha sido. Hay un ministro de educación que el hijo fue diputado, y en la campaña llegó hasta en helicóptero. Es una cosa que parecía una estrella de rock, o sea, llegó a un polideportivo. Lo que gastaron esa gente en la campaña electoral, o sea, el esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer, o sea, para tener 18 senadores y los diputados que tenemos y para el presidente de la República ser presidente, eso fue un esfuerzo extraordinario. Catherine, hoy el PLD tiene una rueda de prensa para fijar posición sobre lo que ellos han denominado como la judicialización del gobierno de Danilo Medina. Parece que va a haber un enfrentamiento entre oposición y gobierno a partir de ahora. Mira, yo creo que lo ha habido siempre. Yo soy partidario que hay que tirar la raya de Pizarro, dividir el gobierno del cambio de lo que ha sido el PLD. El PLD está actuando porque evidentemente se está dando una situación que todo indica que Danilo Medina tiene que ser sometido a la justicia. ¿Usted cree? Sí, yo creo que ¿Usted sí. lo favorecería? Yo favorecería que aquí no puede haber impunidad para nadie. En América Latina hay cantidad de presidentes presos y sometidos a la justicia. Ya ese mito que había en la sociedad dominicana de que los presidentes no se sometían a la justicia debe ser ya, tiene que llegar al fin. ¿Aún afecte eso la gobernabilidad? Porque imagínese usted todos los diputados, por ejemplo, del PLD en oposición a las iniciativas del gobierno. ¿Trancaría posiblemente el juego de los proyectos? Bueno, ellos sabrán, o sea, si actúan, o sea, esos diputados por intereses particulares, por el bien de la nación, porque desde que uno llega al Senado... Hipólito no es partidario de que un expresidente se meta preso. Sí, yo respeto mucho al presidente Hipólito Mejía, pero no coincido, no comparto esa idea que tiene. ¿Usted está de acuerdo que el senador de Nagua, en este momento cuestionado por unos contratos de unos 1.700 millones, se ha sometido a la justicia? Sí, todo el mundo tiene que ser investigado, todo el que cometa un hecho de corrupción tiene que ser investigado y probar su inocencia. Es un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Usted a través del debido proceso tiene la oportunidad de presentar pruebas y si usted no es culpable, demuéstralo en la justicia. Yo creo que ese es el mejor escenario para uno predicar su inocencia. Ahora, uno de los puntos también que se ataca a este gobierno, aparte de los empréstitos del Congreso, es el alto costo de la vida y la canasta básica familiar. ¿Qué está pasando? ¿Se debe a la situación internacional o es por un mal manejo, como dicen algunos también? Porque tenemos que decirlo, es la oposición que dice
que el PRM no está sabiendo manejar bien la crisis producto de la pandemia, salvo que le dan el beneficio en este tema con la vacunación. Mira, yo creo que nadie ha manejado la economía con la pulcritud y la transparencia que el gobierno de Luis Abinader. Prácticamente tenemos una economía que va a cerrar en 11, casi 12 dígitos en diciembre, y eso se debe a la transparencia, a la confianza de la inversión en la República Dominicana que ha despertado este gobierno, pero evidentemente hay factores internacionales que generan alza de los precios de primera necesidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, a pesar de que somos el país que más produce pollo del Caribe, hay un economista que dice que los pollos dominicanos son enlatados, porque todos los productos que consumen los pollos vienen de fuera, y eso encarece enormemente. Los fletes de los barcos han aumentado alrededor de un 300%, el petróleo está casi llegando a $100 el barril de petróleo. Hay factores evidentemente a nivel internacional porque pasamos por una pandemia y el proceso de reactivar la economía. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay carros nuevos. Ahora los carros usados se han subido de valor porque las fábricas de carros no pueden producir vehículos al nivel de la demanda que hay en este momento ya en la época de la pospandemia. Y hay una mayor demanda, se han reactivado zonas importantes, el empleo ha aumentado, hay más necesidad de consumo y eso genera una... Senador, ayer a propósito el presidente inauguró la primera parte de el río, que es una área muy bonita ahí en Barrio Domingo Sabio, debajo del puente de la 17. Muy buena obra, la primera parte. Y decía ayer Bacarrulla, que es el encargado de la urbe, que estarían dispuestos a hacer una segunda y tercera etapa, pero la tercera él dice que la harían cuando si el horizonte se lo permite. Y eso quiere decir que el presidente posiblemente, si hay aire de que él pueda reelegirse, entonces la tercera etapa iría. ¿Usted está de acuerdo en que el presidente Luis Abinader continúe dirigiendo y que se reelija? Yo soy partidario del esquema norteamericano. El esquema norteamericano es un periodo más, se le permite una sola reelección. Y se fue. Y se va, y nunca jamás. En Estados Unidos se considera importante dar una nueva oportunidad a un presidente, se considera un premio a una buena gestión. Y yo creo que en este caso el presidente Luis Abinader se lleva todos los méritos. Lo está haciendo también para que le den una oportunidad más. Loreni le hace una pregunta y yo quisiera agregarle esto. 58% de desempleo, de empleo informal en República Dominicana, una situación económica en recesión. Usted tiene ahí la delincuencia como un grito de cada día, se suma la inflación. Esos aspectos, ¿cuándo comenzarán a cambiar? Porque este es el gobierno del cambio. El empleo, yo creo que ha disminuido el desempleo notablemente. En el turismo prácticamente ya se han recuperado a esta época todos los empleos que se han perdido. Y la delincuencia se está combatiendo profundamente. El presidente ha dado cambios incluso en la jefatura de la policía. Yo estoy viendo en mi provincia lo que se está haciendo, los mayor controles. Tenemos una situación que es la que mayor genera delincuencia, que es la herencia del narcotráfico, del microtráfico que dejó el PLD. El PLD llenó este país de drogas. Los barrios populares, en la terrena, para que usted tenga una idea, hay 36 puntos de droga. ¿En la terrena? En la terrena. En ese pedacito, esas son dos calles.